Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Hola, José Luis, ¿qué tal, Rolando? Hola. ¿Cómo está ahí? ¿Qué tal? Primero que nada, quería agradecer a todos los asistentes, a todos los que nos están acompañando ahora en Instagram Live. Eh, y principalmente a nuestros pacientes, a muchos que están apareciendo por ahí y que son ya pacientes de más de 10 años de nosotros, así que un saludo a todos ellos, ¿ya? Este live que vamos a hacer ahora es la continuación de lo que veníamos haciendo ya hace un par de semanas. Habíamos parado por un par de semanas, obviamente en el contexto de la pandemia y retomando los pacientes, nos costó un poquito volver a los live, así que ya volvimos nuevamente a retomarlo. Volvimos con los live de cirugía plástica, así que este va a estar bien entretenido, ojalá que a todos los asistentes, a todos nuestros pacientes les guste. Vamos a seguir, ojalá, cada 15 días más o menos, continuando con esta seguidilla de live, con algunos otros temas, ya sea de dermatología, algunos temas de láser y también de cirugía plástica, ¿ya? En esta oportunidad nos va a tocar hablar acerca de alternativas quirúrgicas y no quirúrgicas en relación a tratamientos de párpados y nariz. Y este tema lo elegimos porque a nuestros pacientes les inquieta saber cuándo realmente pueden hacerse un procedimiento ambulatorio o cuándo realmente tienen que hacerse una cirugía, ¿ya? Y saber cuándo está esa línea delgadita donde realmente uno puede hacer un procedimiento o realmente tienen que operarse, ¿ya? Le queríamos también recalcar a todos los que están viéndonos a través de Instagram para que se comuniquen con nosotros a través del chat, ¿ya? Que nos hagan preguntas. También están las chicas atentas, las de la página web en clinicaelements.cl, en Facebook, y también que nos manden mensajitos internos, ¿ya? También están los Instagram personales, no sé si quieren hacernos alguna pregunta, también están disponibles. Nada, pues quería darle la bienvenida, chicos, para que la gente sepa, el doctor Rolando González, el doctor Román, son parte del equipo de cirugía plástica clínica Elements. El doctor José Luis Román ya lleva varios añitos ya con nosotros, varios añitos, ¿sí? El doctor José Luis Román es cirujano plástico reconstructivo de la Universidad de Chile, actualmente jefe de cirugía plástica del Hospital del Pino, y el doctor Rolando González, también cirujano plástico reconstructivo del Hospital Padre Hurtado, y también ya está ya hace casi 2 añitos con nosotros en Clínica Elements. Nada, pues bienvenidos chicos, gracias por compartir este momento de Instagram. Gracias a ti, Christopher. Muchas gracias a ti, Christopher. Un placer realmente estar aquí con ustedes. Bueno, antes de empezar, yo quería, como parte como introductoria, quería preguntarle un poquito cómo ha sido el retorno a las canchas, el retorno a la cirugía, a los pabellones, con el contexto de la pandemia. ¿Cómo han ido viendo ustedes que ha cambiado los pacientes? ¿Cómo han ido cambiando los motivos de consulta? ¿Qué creen ustedes? No sé, ¿qué opinan de eso? Rolo, ¿querés partir tú o hablo yo? Ya, pues, muchas gracias. Bueno, en general yo creo que nos ha pasado probablemente a José Luis y a varios colegas más con los que he hablado, que el paciente, ahora que estamos mucho más tiempo frente a una pantalla, cosa que antes no nos pasaba, antes tú ibas, hacías tu pega, interactuabas con el resto del mundo y básicamente volvías a tu casa. Te pegabas una arregladita antes de salir, qué sé yo. Pero ahora estamos todos puestos a estar frente a una cámara, estar frente a un aro de luz, estar haciendo telemedicina y mirándote directamente todo el día. Por lo tanto, las consultas por rejuvenecimiento facial o detalles que básicamente había visto alguna vez de manera sutil, ahora se hacen mucho más notorios y la gente tiene mucha más preocupación por eso. Lo otro que ha pasado, que es muy cierto lo que dice Rolo, es que se han juntado las pacientes históricas que ya venían, las consultas antiguas, se sumaron a las consultas nuevas, ¿ya? Por lo que dice el Rolo y también por esto del famoso 10% del gobierno, en el cual el paciente lo vio como un regalo y una oportunidad para hacerse algo y verse mejor. Entonces se nos ha producido un cuello de botella y una avalancha de pacientes increíble si juntamos los pacientes antiguos con los nuevos, ¿ya? Los pacientes antiguos consultaban por las cosas habituales, ¿ya? Básicamente en cara,
rejuvenecimiento, blefaroplastías, rinoplastías, relleno, y corporal, lejos lo más frecuente es la abdominoliposcultura y el aumento de mama. Eso. Oye, y el cambio también de la preferencia por de los pacientes, en el fondo de las cirugías mayores, tratar de que sea cada vez menos invasivo, de la recuperación mucho más rápida, o sea, como que está como muy de moda, no solo de los pacientes, también como del cirujano, tratar de indicar cirugías que sean ambulatorias. No sé qué les ha tocado a ustedes, si lo ven así también. Totalmente. O sea, una de las cosas que la gente trató de modificar con la pandemia era de tener una rápida reincorporación laboral, no exponerse en centros que tuvieran pacientes hospitalizados o que tuvieran algún riesgo de COVID, tratar de hacer un procedimiento que te permitiera estar un momento que el minuto quirúrgico, el minuto de operarse en la clínica y posteriormente estar en un par, 2, 3 días de vuelta en la pega, en teletrabajo, sin tener que pedir permisos, sin tener que ausentarse más, sin que nadie supiera y preparándose un poquito para el minuto en que pudieran salir. Eso es cierto, yo creo que eso ya es un histórico de los últimos 10 años, en la cual los pacientes han ido voluntariamente consultando por cirugías menos invasivas, ¿ya? Es como son los tiempos modernos de la cirugía, ¿ya? Sin embargo, nosotros además como gremio médico, como cirujanos plásticos, nosotros ya nos hemos autometido en la cabeza que lo mejor en tiempos de pandemia es hacer cirugía lo menos inflamada posible, con el menor tiempo posible. Porque si el coronavirus mata por una inflamación sistémica exagerada, nosotros también podemos agregar a esa inflamación sistémica la inflamación que no es menor de nuestras cirugías mayores. Fíjate. Bueno, eso es súper importante lo que dices tú, el tema de la seguridad. O sea, en este contexto de pandemia, todo el mundo le tiene miedo, le tienes miedo a saludarte con la mano, le tienes miedo a muchas cosas, pero cuando entras a un pabellón no consideras eso, en el fondo. Los pacientes no saben ese riesgo que tienen potencial por meterse a un pabellón y eventualmente contagiarse los días previos, los días posteriores. Entonces, obviamente, en ese contexto, el que decide, el que toma la decisión, el que tiene el rol preponderante para cuidar al paciente es el cirujano. Y eso es importante que la gente también lo sepa. Oigan, chicos, en virtud del tiempo, ¿les parece que empecemos en tierra derecha ya con el tema que nos convoca? ¿Ya? Perfecto. Bueno, el título de la presentación de ahora son las alternativas quirúrgicas y no quirúrgicas en párpados y nariz, ¿ya? En el fondo es poner un poquito en match la cirugía versus un procedimiento en relación a los párpados y la nariz, ¿ya? Como para introducir un poquito el tema, yo quería como explicar un poquito a los que nos están viendo respecto a qué es lo que va ocurriendo y por qué van teniendo algunos problemitas, algunos pacientes con relación a los párpados principalmente, o qué es lo que va pasando desde el punto de vista anatómico de por qué se va produciendo esos problemas, ¿ya? Y en el contexto general, la verdad que es importante que la gente sepa que hay ciertos cambios a nivel del hueso de la cara, en el fondo, o el cráneo, en el fondo, a nivel óseo, que se va volviendo el huesito mucho más pequeñito, ¿cierto? Y va teniendo poca capacidad de sostener el contenido, en el fondo de la cara, la piel o los contenidos grasos. Y lo mismo pasa con la grasita que va sobre el hueso y a su vez eso se suma con la flacidez de la piel. En el fondo, lo que va ocurriendo es que se va como desinflando esta carita y por eso la gente va sintiendo de que la piel le va cayendo sobre el ojito, que el pomulito se va volviendo mucho más pequeño. Ahí hay una fotito, ¿ya? Hay una pequeña fotito donde se ve al lado izquierdo, ¿ya? De la cara está como turgente, está todo en su lugar, y luego de a poquito se va como desinflando esta carita y se va cayendo, ¿ya? Y en relación a esto, se van produciendo ciertas cosas que ciertos motivos de consulta en los pacientes. Entonces, lo que yo les quería preguntar en relación a esto mismo, qué es lo que pasa, o sea, ¿qué le consultan a ustedes los pacientes, José Luis, en relación con los párpados? ¿Cómo te llega el paciente a la consulta cuando se sienta y le dice, doctor, me pasa tal cosa? ¿Qué es lo que te dicen a ti los pacientes?
Básicamente, yo te lo voy a resumir en dos cosas. El paciente no sabe, digamos que se producen estos cambios tróficos, anatómicos, ya que básicamente se resumen en dos cosas. Caída y atrofia. Hay caída de los tejidos, caída de los ligamentos de sostén, de la piel, y hay atrofia de partes blandas y de partes óseas, ¿ya? Sumado a las arrugas, a las pigmentaciones que se producen, a las lesiones que se producen con el tiempo en la piel. El paciente no te va a decir eso. El paciente te va a decir básicamente dos a tres cosas. Mirada cansada, ¿ya? Y que la gente me dice que qué pasa, que estuve carreteando, que dormí mal, que se mira al espejo y se ve cansado. La otra es que tengo los párpados caídos, ¿ya? Y la tercera, yo te digo, motivo de consulta es que me veo vieja, quiero rejuvenecerme, ¿ya? Y en general se fijan mucho en la parte periocular, de gallo, o sea, arrugas y caída de los tejidos que estamos hablando. Esas son como, así es como lo enfrenta el paciente en general. Oye, ¿les parece que en relación a lo que tú nos mencionaste recién, hagamos como para ser dinámico la cosa? Dale, dale. Parece que hagamos como un ping-pong de preguntas, en el fondo, desde arriba para abajo, yo les voy diciendo, ya, pasa esto, cómo lo van tratando ustedes, y como para darle al tiro a los pacientes una idea de qué es lo que tienen que hacerse si es que ellos se identifican con el síntoma. ¿Les parece? Claro. Ya mira, primero, con el paciente que llega con flacidez, esto es para ti, Rolando. Dale. El paciente que llega con flacidez de la región frontal, ¿ya? O un poquito periorbicular, con líneas de expresión, ¿cierto? Y un poquito de caída del arco de la ceja. ¿Qué es lo que tú le recomiendas a ese paciente? Ya. Primero tenés que evaluar qué es realmente el objetivo de este paciente. Si este paciente efectivamente quiere borrar unas pequeñas líneas de expresión horizontales de la frente y no tiene exceso de piel, es una cosa que se trata, por ejemplo, con Botox, y el resultado muy bueno, todos lo hemos usado alguna vez y sabemos de qué se trata, poco invasivo, rápido, se repite sin ningún problema, hasta el paciente que efectivamente ya tiene una caída de frentón de las cejas, tiene mal posición de las cejas, que recordemos tienen que ir justo en el borde del hueso, el borde de la órbita, y asociado a eso tiene todas estas arrugas frontales. Hay alternativas súper simples, como te conté, yendo desde el Botox para eliminar las arrugas frontales hasta el lifting en sus distintos grados. El lifting endoscópico, que es un lifting pequeñito que se hace por 2-3 incisiones acá arriba en la frente. Algunos tenemos la frente un poco más larga, no tienen que esconder más atrás, digamos, la entrada, pero en general no se notan mucho, quedan escondidas dentro del pelo, tiene un súper buen efecto. Hasta eso diría yo, la verdad que el lifting antiguo, ese lifting que todo el mundo le tiene susto con un tajo gigante que va de un lado hasta otro, ya está cada vez afortunadamente más en desuso. Son todos procedimientos que han destinado a que el paciente vuelva rápido a su trabajo, que sea mucho más natural el resultado y no invalidarlo como era antiguamente un mes fuera de combate donde no podía ver a nadie porque estaba todo moreteado. Así que depende un poquito de eso, los objetivos de cada paciente, si necesitas realmente solo reposicionar las cejas, si quieres tratar la frente completa, si quieres solamente la línea de expresión, hay que intentar leer un poquito lo que está viendo el paciente. Y el Botox, súper buena alternativa, porque realmente a veces hay pacientes que tú le puedes levantar un poquito la colita de la ceja y como que le libera, le amplía la mirada y se liberan de esa sensación de, como decía José Luis, de mirada cansada. O sea, realmente hay alternativas para la flacidez frontal que no necesariamente es llegar a pabellón. Pero en relación a lo que tú decías del lifting quirúrgico, o sea, del lifting, en el fondo, del lifting frontal, ¿a qué tipo de edades tú le recomiendan a usted el lifting frontal? Más o menos. La verdad que en general hacer lifting frontal como el lifting frontal clásico y probablemente desde el uso del Botox es muy raro que uno tenga que llegar a un lifting frontal. Ahora, se me olvidó dentro de las otras alternativas mencionar una que a mí no me gusta, que de frentón yo no la uso para, digamos, casi nada, que son los hilos tensores. No sé tu experiencia, José Luis, me gustaría ahí que me contaras un poquito, pero la verdad es que el hilo tensor es, mi experiencia y la de varios cirujanos plásticos más, es un producto que es caro, es transitorio, de resultados poco predecibles y no tiene ninguna ventaja, ni una, sobre las otras alternativas que comenté antes. No sé qué opinas tú, José Luis. Mira, yo tengo la película más o menos clara, bajo mi perspectiva, obviamente.
En el tercio superior y la parte frontal y cola de la ceja, yo creo que cirugía hoy en día, no. Yo por lo menos no la hago. Cuando quiero levantar la cola quirúrgicamente, hago una pequeña resección sobre la cola de la ceja para cortar la piel y pongo unos puntos por debajo, ya que es un método rápido, seguro y fácil de reproducir. Todo lo que tú le agregues endoscópico, meterte por acá arriba, son opciones, pero para mí no, porque tienes que tener el endoscopio, tienes que tener el pabellón, la recuperación es mayor, son procedimientos más engorrosos, son procedimientos que si no lo sabes hacer bien puedes dañar nervios importantes. Entonces, ¿para qué meterse con toda esa parafernalia cuando puedes hacer algo mucho más simple? Si es que lo vas a hacer, porque el Botox ¿ya? O la toxina botulínica llegó para instalarse y para reemplazar ese tipo de cosas, Estoy de acuerdo. ¿ya? Entonces, yo no lo hago, y en cuanto a los hilos tensores, primero son caros, como tú dices, también son engorrosos. El hilo tensor es una forma de anclarse y traccionar, ¿ya? Un tejido que es vivo. Nosotros no estamos traccionando tablas, no estamos traccionando ladrillos, nosotros estamos traccionando células. Y las células se van acomodando sobre ese hilo y finalmente el hilo pierde esa tracción porque no nos estamos anclando en un cemento. Entonces, inicialmente sí, tienes un efecto, pero al cabo de 6 meses, 8 meses, ya se traccionó, ya se perdió todo el efecto que hiciste. Y hay muchos cirujanos plásticos que muestran sus experiencias combinadas en congresos, por ejemplo, lifting quirúrgicos o procedimientos quirúrgicos más hilos. O sea, le está agregando un costo tremendo y finalmente se está agregando dos cosas que no puedes saber finalmente cuál de las dos tuvo el efecto. A mí no me convence. Esa es mi postura. Totalmente de acuerdo. Oye, y ojo, también es súper importante lo que ustedes están hablando ahora, porque mucha gente de los que nos están viendo ahora nos van haciendo como preguntitas o uno ve en redes sociales también. A mí me toca estar siempre metido un poquito en el Instagram de la clínica y hay mucha pregunta respecto a los hilos en la zona lateral y en la cola de la ceja, que hay una técnica que está súper de moda que se llama Foxy Eyes, que es eso en el fondo, es poner un par de hilitos aprovechando la levantada que te genera el borde lateral de la ceja y la colita, pero como dicen ustedes, o sea, es un tratamiento que si bien puede quedar bonito un ratito, ¿ya? Pero es caro y se te va a ir soltando en 3 4 meses, o sea, realmente es casi como para ir a una fiesta y no soluciona nada. Al fondo. Y el bonito es bien discutible. Sí, sí El bonito, es bien discutible, porque Mira, bonito, la verdad no tiene nada bonito tener una ceja plana estirada hasta acá. no, O sea, tiene una cara, que es lo que uno no quiere, tiene una cara de intervenido. claro, es una cara, como dice la gente, cara de velocidad de moto. ¿Ya? Y Exacto. se te ve una cosa absolutamente disarmónica, si esa es la verdad. ¿Ya? Y por eso uno tiene que evaluar muy bien, porque la gente a veces confunde la caída de la ceja con la caída del párpado. Todo el En rato. general, la mayor parte de la gente tiene su ceja bien posicionada. Y la que le tiene caída, Botox. O sea, oye, faltó un otro elemento más también importante para la flacidez que no lo dijeron porque ustedes no, yo sé que no hacen láser, pero el láser. El láser es una excelente alternativa, más que una alternativa, un complemento a tratamientos. Cuando nosotros hacemos Botox de repente, hay unos pacientes que cada cierto tiempo o un par de veces en el año se van haciendo láser y la piel logra compactarse. Entonces, podemos también hacer tratamientos de flacidez a través del láser. O sea, el láser permite que la piel se pegue a los planos profundos a través del efecto térmico y a la vez también a renovar la piel y al renovar como la estructura, en el fondo la matriz de la piel, se va compactando y apretando. Entonces, el láser también es un elemento que nosotros generalmente usamos mucho, más bien como complemento, y ustedes también después a veces cuando hacen cirugía nos mandan los pacientes para que le hagamos láser y vamos como jugando un poquito y pimponeando con eso. Oye, sí, lo que pasa es que nosotros estamos formados para el corte y confección. No, no claro. estamos formados para las lucecitas, como digo yo. Así que yo eso se lo dejo a los que saben, aunque obviamente que el futuro para nosotros va a ser incursionar en estas nuevas técnicas, porque el láser lo que produce es un cambio estructural de la piel. No es una atracción. Tú cuando traccionas algo no cambias nada, Exacto. ¿ya? Y finalmente se suelta. Pero cuando cambias
parte estructural, el andamio de la piel, ya forzándolo a crear nuevo colágeno con esta, entre comillas, quemadura controlada que produce el láser, eso es otra cosa. Claro. Bueno, aquí, mira, justo acabo de mirar una pregunta que nos llegó que tiene mucho que ver con lo que estábamos conversando, que dice, ¿ustedes son los expertos y hacen solo lo que el paciente les pide o ustedes también sugieren lo que es mejor para cada paciente? Yo creo que es fundamental en la relación con el paciente entender lo que el paciente busca y tal como dijo José Luis recién, hay mucha gente que piensa que tiene un problema en las cejas y tú ves un paciente que está haciendo así para poder ver, porque efectivamente su problema está en el párpado y se agarra la ceja y se la levanta porque cree que eso es lo que necesita y viene convencido que lo que necesita es levantarse una ceja. Cuando efectivamente tú lo evalúas y tú entiendes que lo que él quiere es ver y no verse cansado y lo que él necesita es realmente una blefaroplastia, él necesita algún tratamiento del párpado, reposición de volumen o lo que sea. Entonces la respuesta a eso es efectivamente uno, en la pregunta del paciente, lo que él le dice, muchos llegan con la idea, yo vengo a ponerme 300 cc de silicona en las mamas, porque ella tiene la idea de que con eso va a levantar unas mamas y tú tienes que entender que ella quiere levantarla, quizás no aumentar el tamaño y lo que necesita es una mastopexia. Pasa lo mismo acá, me quiero levantar la ceja y realmente lo que la paciente necesita es una blefaroplastia, pero uno tiene que acoger muy bien, digamos, la pregunta del paciente para poder entender qué opción y cuál es la mejor para cada paciente. Chicos, sigamos con el pimponeo de preguntas. Ya mira, estamos hablando de la flacidez y las distintas alternativas de la flacidez de la frente, de la cola de la ceja. Vámonos netamente a lo que ustedes más hacen, que es cirugía de párpado, en el fondo. ¿Cómo ustedes abordan, en el fondo, la caída y la flacidez de los párpados? ¿Cómo ustedes diferencian qué es lo que es caída, qué es lo que es flacidez, cuándo excede, cuándo no, y cuándo tienen las indicaciones quirúrgicas? No sé, José Luis, si tú puedes responder a eso. Ya, básicamente tú tienes que ver en el párpado cómo está la hendidura, ¿ya? O la distancia que hay entre el punto central del párpado superior e inferior para ver si hay una caída real. Ya, eso también correlacionarlo con el brillo de la luz, con cuánto te está tapando el iris, para establecer, ¿hay ptosis o caída del párpado o lo que hay es otra cosa? ¿Ya? Eso es fundamental. Y ahí tú vas a evaluar las partes blandas del párpado superior, ¿ya? ¿Hay bolsas o no hay bolsas? ¿Hay exceso de piel o no hay exceso de piel? Y si hay exceso de piel, si esta ya está tapando, haciendo un capuchón o un festón. Cuando ya está cayendo este festón o capuchón sobre la línea de las pestañas, esto ya empieza a producir molestias e incluso puede ocluir el campo visual. Y en el párpado inferior, un poco lo mismo, ¿ya? Hay que ver la continencia que tiene ese párpado superior, si se empieza a producir un scleral show o hay una caída con una diversión produciendo ectropion u otras cosas que se puedan ocurrir. Hay que ver qué tal, cómo es la continencia y uno hace una cosa que se llama snap test, que tira el párpado para abajo y ve cómo es el efecto de cierre rápido, ¿ya? Y hay que ver la cantidad de piel en exceso que tiene y también la cantidad de bolsas palpebrales que tiene. Todo esto hay que evaluarlo, uno lo tiene que evaluar para establecer un plan de acción a la paciente. Pero como decía Rolo, muy importante escuchar primero al paciente. Yo siempre le digo a los pacientes que a veces dicen, doctor, quiero una bléfaro. No, no, a ver, dime tú qué quieres, qué es lo que a ti te molesta. Y ella me va diciendo y vamos tratando de ver qué es lo que realmente, con el lenguaje que ella me dice y con lo que yo estoy viendo que la paciente tiene. Y después de eso establecemos un plan de acción. Pero es importante, como te decía, así definir, ¿hay tosis, no hay tosis? ¿Ya? ¿Hay blefarochalasis, que es el exceso? ¿O hay otras patologías oculares que mejorar en la consulta de la paciente? Eso es. Rolando, cuando a ti te llega el paciente y el paciente, por ejemplo, te dice, pucha, doctor, en relación al párpado superior, no me puedo maquillar, siento que me pesa. ¿En qué momento tú dices realmente, o cuando el paciente, por ejemplo, ahora, la gente que está mirando en la casa, se está mirando al espejo justo ahora, ¿cómo podría esa persona hacerse como el autodiagnóstico? Por ejemplo, no sé, de manera simple, el bordecito ya no me deja mirar. Ya, ¿Ya? perfecto. Eso ya es obvio, pero aquí a ese paciente lógicamente sabe que se tiene que operar, pero el que no le cae y no le dificulta la mirada, ¿a quién tú le dirías, mirándote al espejo, opérate? Ya, primero hay un gran grupo de personas que no saben que efectivamente tienen problemas
con el exceso de párpados y que sí les molesta para ver, y andan por la calle así, y ya están acostumbrados, y si se miran al espejo, lo primero que van a ver es que tienen contraída la frente de manera permanente, o están mirando y conversando, estándose un poco hacia atrás. Y que si tú le pides que relaje la frente, que les cuesta hacerlo, efectivamente la apertura ocular es muy pequeña. Aunque tú no creas, hay un gran porcentaje de pacientes que vienen de repente a ponerse Botox y tú tienes que explicarle que lo que les va a pasar, que tú puedes ponerle Botox en la frente, porque por supuesto en un minuto se dieron cuenta las arrugas, pero no saben que esas arrugas son compensatorias para intentar levantar este párpado que ya está laxo, ya perdió toda la elasticidad, como dijo José Luis, y que si uno hace eso sin haber evaluado la tosis palpebral, la cantidad de piel excedente, los vas a dejar con el párpado más abajo y el paciente va a empezar a echar el cuello hacia atrás para intentar ver por ese pequeño espacio que le queda. Así que es una de las cosas bien importantes que uno tiene que evaluar también cuando va a hacer un tratamiento de Botox, por supuesto, y decírselo al paciente si es que no lo ha notado. Esa es la primera cosa. En los pacientes que no tienen esa situación tan extrema, digamos, y que tienen un poco de exceso de piel de párpado, lo primero que uno tiene que dejar al paciente es que solo tenga la inquietud de ver qué está pasando. Si nota, por ejemplo, que hay un exceso de piel, que lo primero que empiezan a notar es la piel que sobra hacia el canto lateral y que les da esa apariencia como de angustia, que en el fondo cae los párpados hacia el lado y un poquito angustiado, y eso le empieza a molestar y ahí empiezan a hacerse así para abrir el ojo. Eso es súper típico de los pacientes cuando están partiendo con este exceso de piel y de consulta por eso. Ya, entonces, en el fondo la parte sintomática es importante en algunos casos, pero como tú dices, hay pacientes que ni siquiera se dan cuenta que tienen síntomas de caída y molestia hacia la visión, en el fondo, ¿ya? Entonces, igual es importante probablemente, y con seguridad, siempre es importante la evaluación, o sea, eso no puede quedar de lado, en el fondo, no es que llegue el paciente, se haga el autodiagnóstico y a operarse. Entonces, por eso es importante la evaluación. Y con respecto al párpado inferior, porque las bolsitas palpebrales también son un motivo de consulta súper importante. O sea, las bolsas, todos saben lo que es una bolsa de párpado, o sea, no creo que tengamos que explicarlo, pero el paciente que tiene bolsas palpebrales se levanta en las mañanas con edema. El edema generalmente no se va a los 20-30 minutos, que es lo natural en una persona que no tiene bolsa palpebral. Persiste durante el día, incluso hay algunos que persiste hasta la tarde y en la tarde se agrava más. O sea, uno sabe que en esos pacientes que tienen problemas circulatorios no tienen otra alternativa más que operarse la bolsa palpebral. Respecto a la cirugía de la bolsa palpebral, yo sé que ambos hacen la cirugía de transconjuntival, que es lo que más se está usando ahora, que es una cirugía chiquitita que va por debajo, en el fondo por dentro, que no se nota, no tiene una cicatriz evidente, ¿ya? Pero hay también ahora alternativas donde se hace una cirugía como combinada. Cuéntanos tú, Rolando, en qué consiste esa cirugía combinada entre sacar grasita y levantar lo que se hunde. Mira, básicamente el motivo de consulta de la mayoría de estos pacientes, como decís tú, es la bolsa, o la mayoría te llegan diciendo: doctor, estoy chato de que me digan que me veo cansado a pesar de haber dormido perfecto, estoy chato de las ojeras. Y la palabra clave aquí, y que te mencionan la mayoría, es ojera. Y la ojera está compuesta de 3 cosas. El color, que está aquí presente en algunas personas, las razas que son las etnias más árabes lo tienen muy marcado desde muy jóvenes. 2, el surco que está acá, que yo también tengo marcado. Y 3, las bolsas que mencionas tú que están acá arriba. Esos 3 componentes dan esa cara cansada, a pesar de haber descansado harto. Y las bolsas palpebrales, que en el fondo son 3, pero se ve como un solo saquito acá abajo, es lo que uno saca a través de la conjuntiva, que es la parte rosada que mostraste en el dibujo antes. Se saca por dentro el ojo, exactamente ahí donde está la línea punteada, y uno logra sacar esta bolsita, estas 3 bolsitas de grasa de abajo, dejando el párpado inferior bastante más liso. Ahora, eso, ¿cómo sigue la cirugía ahí? Además de eso, yo le mencioné que hay un surco acá abajo, y ese surco, lo ideal es rellenarlo. ¿Por qué? Porque da ese aspecto más juvenil, y retomando lo que dijiste tú al principio de la presentación, Chris, que todos, con el tiempo, todos estos cachetitos maravillosos que uno tenía a los 20 años se van a ir cayendo, el hueso que está abajo se va a ir remodelando y se va a ir reabsorbiendo a poco. Por lo tanto, todo esto que se va cayendo es ideal reposicionarlo, darle este volumen, y aprovechamos a rellenar y rejuvenecer toda esta área, lo cual en la mayoría de los casos logra alisar bastante la caída entre el párpado inferior y la mejilla. Ahora bien, cuando sobra piel,
y sobra mucha piel, que es lo que decía antes muy bien José Luis, uno tiene que sacar ese exceso de piel. Entonces, con esta técnica que es combinada, donde uno repone aquí este volumen con grasa del propio paciente, que tiene un montón de beneficios que podemos conversar después, tiene que sacar en muy pocos casos piel, y en aquellos que saca, hace una resección bastante más pequeña, evitando el riesgo principal de esa cirugía, que es el ectropion, que es dejar el ojo un poquito más abierto por sacar demasiada piel. O, al contrario, quedarse corto la resección y tener todavía la piel un poquito arrugada. Esa es la gracia de hacer una cirugía, una técnica combinada. ¿Les parece que mostremos algunos casos que han tenido ustedes de blefaroplastía, chicos? No sé si pasamos las fotitos que están ahí en la presentación. Ese es un caso tuyo, José Luis. Sí, aquí hay una seguidilla de casos míos. Y este paciente, la alteración es evidente. En la foto de arriba, el paciente prácticamente, yo le estoy pidiendo que abra los ojos, ¿ya? Y el paciente no puede abrir los ojos, ¿ya? Eso es lo máximo. De hecho, la alteración es más severa en el ojo izquierdo que en el derecho. Este es un paciente de más de 70 años, ¿ya? En el cual se le fueron elongando, ¿ya? Los mecanismos de sostén, ¿ya? Del músculo que eleva el párpado, ¿ya? Para explicarlo en buen chileno, digamos. Al elongarse esto, por más que se contraiga el músculo, no puede elevar el párpado. ¿Qué es lo que se hace ahí? Una picatura de esto que está sobrando o resección, y se vuelve a insertar el músculo ya en la zona donde tiene que insertarse para poder elevar el párpado, que se llama tarso. Ven en la segunda, o sea, en la foto inferior, cómo ya el paciente puede elevar en forma activa sin ningún problema. Ese paciente prácticamente estaba ciego antes de operarse y ahora está viendo sin ningún problema. Y se logró bastante simetría. Quizás un poquito corregido el derecho porque uno tiende a corregir, ya, o sea, nunca quedan los ojos 100% simétricos, es muy difícil en la cirugía de tosis, ¿ya? Y eso uno lo tiene que conversar previamente con el paciente para no tener sorpresa. Dale. Esta paciente, miren cómo se le despejó la mirada. Arriba tiene unos ojos sombríos. Es como si tuviese un quitasol arriba del ojo. No se le ve bien el color de los ojos, ¿ya? Tiene unos párpados como como hinchados y que están contactando la línea de las pestañas. No se ve un surco arriba del párpado. Y en la foto de abajo ya le apareció la mirada. Estaba oculta, le sacamos el quitasol y se le ve un bonito color de ojos que tiene la paciente, se le ve el surco que estaba oculto antes por esta piel, se le ve una mirada absolutamente despejada y parece incluso hasta más joven. Está bueno el resultado, está bonito. Está bonito, sí. Bonito, súper bueno. El siguiente. Esta paciente ya tiene una alteración más severa. Fíjense cómo está cayendo un festón, un capuchón de piel y que siempre se va manifestando más de lateral hacia central. ¿Ya? Vean cómo tiene esos dos capuchones hacia lateral que resecando, manejando las bolsas y todo, aparece nuevamente la mirada, aparece la forma del surco desde medial a lateral y se mejora esa alteración tanto funcional como estética. La siguiente. Esta paciente es una bléfaro de abajo, una bléfaro inferior, transconjuntival, y eso es a la semana de control, ¿ya? Está recién operadita, y vean cómo ya desaparecieron esas bolsas prominentes que producen un surco más marcado arriba. Hay un surco y hay una sombra que produce eso, y en la foto de abajo está totalmente liso. Esa es tuya, Rolo, ¿no? No, esa mía también. Ah, ya. Ella también es una paciente que tiene una bléfaro transconjuntival, es decir, por dentro se operó sin ninguna cicatriz externa, solamente fue a resecar las bolsas prominentes y vean cómo también se logró mejorar esa sombra y ese surco marcado por la bolsa prominente. La siguiente. Esa es tuya, Rol. Esa paciente, mira, sí. Esa es interesante porque esa es técnica combinada, por Rolo. Claro, súper buenos los resultados, José Luis. La verdad que para mí, Gracias. vamos a hacer un pequeño paréntesis acá para salirme un poquito del proyecto. Yo conocí a José Luis cuando yo estaba postulando recién a la cirugía plástica, así que entre comillas, José Luis fue uno de mis profesores, así que estoy muy contento de estar aquí compartiendo casos contigo. Te debo decir que es todo un orgullo. No, es bonito porque Profesor de mucho. yo Sí, también conozco al Rolo de niño y bueno, uno se conoce porque la carrera para llegar a ser cirujano plástico, porque es una verdadera carrera, es una competencia sana tiene que ser, ya es dura y es larga.
y los que estamos metidos en este cuento sabemos lo que nos ha costado llegar a lo que somos hoy en día. Bueno, yo al Rolo lo conozco de chico y tenemos muy buenas relaciones y qué bueno, Rolo, que estemos trabajando juntos ahora ya, más Sí, grandecitos. era amigo mío. Bueno, esta paciente tiene, bueno, la técnica combinada que hemos conversado antes, ella, tal como mostró José Luis en los casos recientes, se saca vía transconjuntival por dentro del ojo sin cicatrices en las bolsitas, y lo que les contaba yo antes sobre el surco que está debajo de esa bolsa, afortunadamente ella no tiene hiperpigmentación, ese color marcado, que se saca muy bien con el láser. Entonces, en toda esa parte, incluyendo el pómulo acá al lado, que no se alcanza a ver en la foto, se rejuvenece y se da más volumen, lo cual hace brillar un poquito más la cara y las pacientes se ven mucho más descansadas. Es impresionante el cambio ahí. Ahí tú le sacaste y le pusiste grasita por abajo. Sí, básicamente lo que uno hace en esta técnica es de la misma paciente, a través del ombligo, una incisión tigrita en uno de los pliegues del ombligo, que no, nunca te van a pillar, es imposible encontrarla. Uno saca 20 cc de grasa, se procesa durante la misma cirugía y esa grasa se inyecta en toda esta área, en el surco que está ahí deprimido abajo, hacia el malar y volvemos a reposicionar este punto más alto. De hecho, en las fotos de más lejos se alcanza a ver que si tú sacas una foto con flash, se ve todo esto iluminado cuando tú tienes el cachete plano, que es lo que nos va a pasar a todos, versus cuando sacas la foto control, que se enfoca en un solo punto, que es el punto más prominente. O sea, logramos un poquito más esa cara triangular bonita que sobre todo a las mujeres les gusta mucho. Sí, muy bonito tu resultado. ¿Cómo procesas la grasa, Rolito? Bueno, hay varios sistemas. El centrifugado, sin duda, que es el mejor. Uno toma la grasa que lipoaspira con la cánula tigrita, se mete en una envoltoria especial estériles, se centrifuga, con lo cual uno tiene una porción que es líquido que se elimina y una porción que es grasa pura. También lo puede hacer decantado, o sea, esas pacientes son con grasa decantada. La verdad que no varía mucho el resultado. Uno parte con la lipoaspiración antes de todo el procedimiento, pues las dejas decantar durante todo el resto de la cirugía, sacas las bolsas, haces mostaza, revisas bien, y al final pones la grasa que la has pasado por un par de filtros para que no hayan grumos, no hayan bolitas que se toque el paciente, y se pone directamente, ¿cuánto cc? Lo que uno necesite. A diferencia del ácido, a diferencia de los otros rellenos que uno tiene que comprar y cada jeringa tiene su precio, qué sé yo, y además que duran a lo más un año. La gracia de la grasa es que yo tengo toda la que necesite disponible en el paciente, no hay rechazo, no hay alergia, y lo que yo pongo el día 1 de grasa en el paciente, yo sé que hasta los 6 meses va a haber perdido un 20 o 30%, pero lo que se queda, ese 80% que se queda con el paciente a los 6 meses, se queda de por vida. Entonces, eso es súper bueno. Ahora, ojo que los pacientes, y esto es súper importante, siempre hay que decírselo, cuando tú haces eso, lo que estás poniendo, a diferencia de un implante mamario o ácido hialurónico, está vivo. Son células vivas, un trasplante de células que vaya a poner en la cara. Por lo tanto, si el paciente se pega una engordada de 10 kilos, esa grasita que estaba en el rollito al lado, ahora está acá y ahora va a engordar la cara. Entonces, mientras el paciente no tenga unos cambios drásticos de peso, digamos 10 kilos o más, se va a mantener un bonito resultado muy, muy a largo plazo. Chicos, nos queda poquito tiempo, así que vamos a ir avanzando más o menos rapidito en el transcurso de la presentación, ¿ya? Mira, queríamos, bueno, la presentación era de los tratamientos quirúrgicos y los no quirúrgicos, entonces hablamos bastante de la cirugía, vimos que los resultados eran súper, súper buenos, pero lo que no hemos dicho en el fondo son los beneficios en realidad de la cirugía, porque vimos los beneficios en relación a los resultados, pero no hemos hablado que en relación a, por ejemplo, porque cuando la gente uno le habla de que esto es una cirugía, cree que es terrible, que es someterse casi a una carnicería, y la verdad que la gran gracia que tiene esta cirugía, o estas cirugías, es que son cirugías con incisiones pequeñitas, la recuperación es sumamente rápida, no duele, la reinserción a la actividad normal es muy, muy, muy rápida. Entonces yo creo que también uno tiene que recalcar de que esas son las grandes ventajas de esta cirugía. Y cuando hablamos de los tratamientos no quirúrgicos, uno siempre tiene que poner una balanza entre el costo del procedimiento, qué tan invasivo es el procedimiento, la duración, o sea, cuánto va a durar el efecto en el paciente, y lo otro es que sea seguro y que no genere efectos colaterales ni a largo plazo, ni obviamente, ni las complicaciones que tienen que ver con la recuperación. Entonces, en relación a los tratamientos quirúrgicos, quería mencionarles un poquito respecto a el relleno de ojeras que tú hablaste, ya que el relleno de ojeras, que es lo que generalmente se hace con ácido hialurónico, que es una buena alternativa, pero es una alternativa que es puntual para cierto grupo pequeño de pacientes que tiene ese surquito marcado con el valle lagrimal, en el fondo que esa rayita, ese surco,
La alternativa del láser, que es para aquellos pacientes que tienen hendidura, que tienen la ojera como oscura, y cuando hay trastornos más bien como de tipo vascular, como que te dan como un aspecto como violáceo bajo el párpado. ¿Ya? Todos esos tratamientos no quirúrgicos son súper buenos. De hecho, hay una fotito por ahí, si nos pueden mostrar. Eso es una paciente que, a pesar de tener bolsitas palpebrales, al tocarlo esos test que tú decías, José Luis, no era una bolsa palpebral donde realmente era grasa de contenido, sino que era más bien edema por problemas como más bien circulatorios, y lo que mayor tenía era la hendidura. Entonces lo que hicimos fue levantarle lo que tenía hundido, y luego con láser le bajamos un poquito la bolsa, y vemos que en el después, muestra la fotito que después, la paciente tuvo resultados similares a una cirugía, pero ojo, esa paciente era una paciente seleccionada para este procedimiento, no era una paciente que se debió haber hecho una blefaroplastia, ¿ya? Entonces, eso dejarlo claro. Y lo otro, tener en claro los tratamientos que no hay que hacer, porque también hablábamos de las modas de Instagram o las modas en Internet, y tal como hablamos de la moda de Foxy Eyes, también hay una moda de tratamientos con plasma fraccionado, que hay, bueno, no vamos a decir marca en realidad, ¿ya? Plasmi no sé cuánto, Plasmatic, Plasmatic. ¿Ah? Lo preguntaron, así que dale, porque lo preguntaron ahí en... Alguien pregunta sobre Plasmate. Plasminatic en 3D 2.5. Ya le ponen cualquier nombre para que la gente caiga en este tipo de cuestiones. Pero ojo, las energías, los láseres son luces, en el fondo, intensas que van como a grande energía, a grandes velocidades para generar un efecto controlado y lograr lo que uno quiere, pero está estudiado lo que hace. Tú colocas 10 y logras tanto de resultado. Colocas 20 y colocas tanto. Pero esas energías no son energías, son relativamente controladas, por lo tanto pueden generar en los pacientes quemaduras, pueden generar cicatrices que pueden costar que salgan, y pueden generar pigmentaciones de la piel. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las energías que hagan los tratamientos no convencionales en el fondo, y que no es controlado, ¿ya? Eso es súper importante para que la gente lo tenga en cuenta. Y yo hablaba de la ventaja y la maravilla que tiene que ver la cirugía en párpados, porque la cirugía es de rápida recuperación. Ese procedimiento que se hace con ese plasma fraccionado, los pacientes están días, 7 días, 8 días, llenos de costras, con proceso inflamatorio, y tienen que hacérselo 5 veces. O sea, al final pasan por un proceso largo, incómodo, y terminan pagando probablemente más de lo que genera una cirugía. Así que ojo con lo que se hace en el ojo. ¿Ya? Tengan cuidado con eso, ¿ya? Vamos a pasar entonces a... y ahí hay otro casito que tengo yo también, si muestro la foto siguiente. También es lo mismo, hendidura, pasa a la siguiente. Tratamiento combinado con láser y relleno, en el fondo, con ácido hialurónico, ¿ya? Sigamos con lo que con el resto del tema. Ojo, si nos pueden hacer más preguntas, lo que sea, vamos a ir mirando, vamos a dejar, tenemos poquito tiempo, así que vamos a ir avanzando rápido y vamos a tratar de darle prioridad a las preguntas después cuando terminemos lo que nos falta de tema, ¿ya? Vámonos a la nariz ahora, ¿ya? Y nos vamos a la nariz, ¿por qué? Porque también, otra cosa que está súper de moda es la rinomodelación, ¿ya? Entonces, la rinomodelación, si bien es un excelente procedimiento, es un muy riesgoso procedimiento, porque la nariz tiene una circulación que es muy pequeñita, y si uno hace un procedimiento mal hecho, no conoce la anatomía de la nariz, y no sabe reparar una nariz cuando la hace, o no tiene a alguien al lado que lo haga por lo menos, uno puede perder pedazos o la nariz entera, ¿ya? Se pueden producir necrosis y todo eso. Entonces, es súper importante que la gente tenga eso en la cabecita cuando se decide hacer un procedimiento, ¿ya? Y vámonos a la alteración en la nariz. José Luis, cuando a ti te llegan los pacientes a grandes rasgos, como anatómicamente, lo que tú ves, ¿qué es lo que tú podrías eventualmente corregir en una nariz? Si es ancha, si es alto, baja, no sé, todas esas cosas. ¿Qué es lo que tú puedes corregir en una nariz con una cirugía? Bueno, prácticamente se puede corregir todo, ¿ya? Entonces, cuando tú evalúas una nariz, yo hago una subdivisión en unidades,
¿ya? Básicamente dos divisiones. Pero la subunidad dorso está elevado, está normal, está bajo. ¿Cómo está la implantación de las paredes laterales? Que esa es la subunidad lateral. La subunidad punta, la subunidad cartílagos alares y la columela. Y uno tiene que ir viendo cómo está todo eso por separado y luego aunarlo. Y también se puede hacer una segunda división entre la parte anterior cartilaginosa de la nariz y la parte posterior ósea de la nariz. ¿Ya? Hay algunas pacientes que son muy seleccionadas en la cual tienen una muy buena nariz, digamos, posterior o ósea, pero en cambio la parte cartilaginosa está muy pomposa, tiene ciertas alteraciones que tú sabes que puedes ir a tratar esas cosas nomás, transformando una cirugía menos invasiva, menos dolorosa, menos engorrosa, porque vas a tratar solamente el cartílago y no tienes que entrar a fracturar hueso, porque cuando tú tratas la parte ósea tienes que fracturar, tienes que resecar hueso, que es resecar el techo, y posteriormente hacer fracturas laterales para juntar la nariz de nuevo y que este techo se pueda cerrar. ¿Ya? Entonces, así es básicamente como yo, bueno, siempre escuchando lo que la paciente quiere, después lo que yo veo y tratamos de llegar a una comunión y un equilibrio. Y nunca me baso en fotos. Cuando una paciente me dice, mire, yo quiero esta nariz, lo siento porque esa nariz nunca la vas a tener, porque esa nariz es de otra paciente. Lo que yo puedo hacer es tu nariz, en base a lo que tú quieres, puedo arreglarla o mejorarla. Pero no me pidas otra nariz porque eso yo no lo puedo hacer. ¿Ya? O sea, trato de ser bien franco y también soy bien franco también en que la nariz inicialmente queda bastante sobrecorregida, ¿ya? O no bastante, pero queda sobrecorregida. Pero después el juego de la inflamación aguda, la inflamación crónica y la fibrosis que es propia de cada paciente, que está en la información celular de cada paciente, que no depende mucho de la mano del cirujano, y eso se ve en la evolución, incluso hasta de un año o un año y medio, dicen algunos cirujanos, nos puede jugar algunos juegos en contra. ¿Ya? Y otra cosa, en mi caso también, yo selecciono entre nariz funcional y nariz estética. Es decir, si una paciente respira mal o tiene alguna alteración de tabique, de cornete, de mucosa, se la mando al otorrino. Lamentablemente yo no trabajo con otorrino, yo sé que hay cirujanos plásticos que trabajan con otorrino, el otorrino resuelve una parte, el plástico otra, o hay algunos plásticos que están formados para hacer narices funcionales también. Yo hago la parte solamente estética. Y por vía abierta, es decir, hago una incisión acá abajo, prácticamente destapo la nariz entera y ahí tengo yo chip libre para hacer lo que quiera. Para mí es una excelente vía de abordaje porque tú estás viendo y estás controlando todo lo que estás haciendo. ¿Ya? O sea, a grandes rasgos, José Luis, como para resumir, lo que tú puedes hacer es hacer que una nariz ancha quede más delgadita, una nariz con giba nasal quede mucho más recta, una nariz con la punta gruesa puede quedar con la puntita más fina, la punta que cae la puedes dejar mirando un poquito más para arriba o más respingadita, y a la vez también como posibilidad existe la opción de que aquellos pacientes que respiran mal se pueden hacer una septoplastía y otros, obviamente, otros tipos de arreglos por dentro, en el fondo, para poder mejorar el flujo aéreo. Pero, como dices tú, eso obviamente hay que hacerlo en conjunto con otorrino. Y una cosa bien chiquitita, en general los pacientes que tienen la punta caída toda elevada las quedan respirando mejor. Okay. Pacientes que tienen narices muy anchas, o boxing nose, que se llama que es como una nariz bien de los cartílagos alares bien prominentes, esos pacientes respiran muy bien y a veces tú cuando haces el afinamiento de la punta quedan respirando peor, ¿ya? Y eso es una cuestión que es muy bueno conversarla antes, porque me ha pasado que he hecho la técnica, pero así al pie de la letra, digamos, no resecando una gran cantidad, dejando un buen marco y todo, y pacientes se han quejado después de un mal respirar en el postoperatorio. Ahora, ¿No? pero que ver esta parte. Yo estoy de acuerdo con lo que decía José Luis, que depende un poquito de cada uno y para que no quede una sensación como distinta. Depende un poco de la formación y la manera que tenga que abordarlo. Yo creo que la manera de José Luis es súper ordenada y está perfecto. A mí me gusta además hacer la parte funcional y eso es importante, tener uno la honestidad de contarse a los pacientes tal cual llamamos a un otorrino que lo haga con nosotros, tú estás capacitado para hacer la parte funcional porque también es cierto
que, no sé, por las preferencias o formación de cada uno también se puede llegar a hacer muy bien. Así para que no quede un poquito como la sensación de que siempre hay que hacer una cosa o siempre la otra. Es flexible como todo y hay terrenos que entre dos especialidades son no es blanco, no es negro, sino que es gris, que son compartidos entre distintas especialidades, como la endoscopía entre los cirujanos y los gastroenterólogos, etcétera, etcétera. Chicos, mostremos dos casitos rápidos, solo para que vea la gente un poquito respecto al eje central de la nariz, cómo mejora la puntita, cómo mejora el perfil de una nariz cuando se hace una rinoplastía bien hecha y que se vea bonita en el fondo, Y que, no y que se vea de aspecto natural. aspecto natural, claro. Que se vea una nariz de la paciente mejorada y Claro. no una nariz sacada de otro paciente. Totalmente de acuerdo. Si esto no es Photoshop. Y lo otro, y la otra opción que tenemos, que es la que comenzamos hablando, que es la rinomodelación, ¿ya? Eso, Rolando, tú nos puedes hablar harto. Tú haces mucho procedimiento, haces mucho procedimiento y cirugía ambulatoria. Y cuéntanos qué es lo que haces tú en la rinomodelación, qué es lo que tú recomiendas, cómo lo haces. Y además vamos a mostrar un casito tuyo que también que está ahí en la foto. La rinomodelación es un procedimiento que es súper interesante para pacientes. Hay como dos tipos de pacientes que se hacen rinomodelación. Primero, los que están considerando quizás hacer algo no tan invasivo que quizás sea un puente para ver o para pensar cómo podría ser el día de mañana hacer una rinoplastía, hacerse algo definitivo, que me parece súper válido. Y por otro lado está el paciente que me dice, ¿sabes que yo no estoy ni ahí, no me interesa nunca entrar al pabellón porque le tiene susto, porque realmente lo que necesita es una cosa muy mínima y realmente no se justifica hacer una rinoplastía si vamos a arreglar 2 o 3 detallitos? También le encuentro razón. Los dos casos súper planteables. ¿Qué puede tratar uno con una rinomodelación? De repente ponte la foto ahí para mostrarle un poquito. Básicamente esta paciente es una paciente de una cara muy finita, muy bonita, pero que está disconforme con su nariz y que ahí lo que uno hace es elevar un poquito más el dorso, este ángulo que uno tiene entre la nariz y donde empieza la frente, haciéndolo un poquito más liso. La base de la nariz, que a los lados del tabique, de la parte que se ve más distal, a los lados de los hoyitos, la nariz si uno quiere, la puede proyectar más dándole un poquito de ácido hialurónico ahí y recrear esos cartílagos muy lindos de la punta con un ácido más superficial. O sea, básicamente es una técnica que implica, uno, saber la anatomía, hacer el análisis que muy bien describió José Luis, y usar distintos tipos de productos porque no puede uno usar lo mismo en las partes más superficiales que un producto que tiene que tener mucha fuerza y ser muy resistente para poder levantar la punta de una nariz caída. Hay que usar distintos tipos de ácidos, hay que darse el tiempo de escuchar a la paciente, entenderla e ir avanzando paso a paso y por supuesto citarla en un par de semanas para hacer los retoques correspondientes. No hay que pasarse de largo por los problemas que tú contabas antes, de exceso de producto en la nariz, eso causa edema, puede causar necrosis y grandes problemas. Y si uno se maneja operando la nariz, con mayor razón se le hace un poquito más sencillo quizás hacer esta rinomodelación. A mí la verdad que me encanta y tiene bonitos resultados. Y rápido, 15 minutos tenemos ahí. Claro, 15 a 20 minutos. Sí, muy bueno. Y bonito el resultado, se ve súper bonito, natural. No, está feliz, ella es una gran paciente. Sí. Ese es otro paciente que a nosotros nos tocó, y yo lo quise poner ahí en la fotito porque es un caso totalmente distinto. Es un paciente que tiene una falta de proyección de la punta de la nariz y cuando tú le tocabas realmente no tenía cartílago en la punta. O sea, era impresionante lo que faltaba en el fondo. Era como piel nomás. Entonces, lo que hicimos fue inventar esos cartílagos que tú dices, darle bloquecitos, tal como tú decías, Rolando, en fases, porque a la primera tú no puedes llegar y ponerle un turro o un frasco de hialurónico, y tú vas generando bloquecitos. En ese paciente en particular yo ocupé otro producto, que es un producto que se llama Elancé, que es un bioestimulador en el fondo, y que fui generando bloquecitos de gotitas, porque ahí sí que tienes que tener cuidado. O sea, si el hialurónico es complejo, un bioestimulador es 10 veces más complejo. Entonces, lo que hicimos fue eso, solamente hacer de que él generara como su propia estructura en el lugar. Tuvimos que tener paciencia, nos demoramos más o menos como 1 mes y medio, 2 meses, que de a poquito y hasta que llegó a su resultado. Lo que decíamos en el fondo, como para resumir el tema de la nariz, es las indicaciones son distintas, depende de lo que quiera el paciente, depende de lo que realmente se puede lograr con un procedimiento. Cuando la indicación excede el procedimiento, hay que hacer una cirugía. Cuando la cirugía es de alta complejidad, hay que tener también las consideraciones de que la cirugía, si bien puede solucionar casi todas las alteraciones, el proceso global
una parte la pone el cirujano y la otra parte la va a poner el cuerpo del paciente, porque la recuperación o cómo se van soldando cada una de las partes es un proceso largo que puede durar hasta un año y medio, y en ese proceso, si sale un callito óseo, una alteración, todo eso que lo genera el paciente puede generar una alteración en el resultado también. Entonces hay varios factores que influyen entre la decisión de hacer la cirugía y los resultados finales. Entonces es importante, todo eso es una decisión conversada, pero tiene que hacerse obviamente con alguien que realmente esté capacitado para hacerlo, y en ese sentido, como para cerrar, nosotros queríamos como decirle a nuestros pacientes, recomendarles que cuando tengan ese tipo de dudas, que sean abiertos en consultar. O sea, siempre nosotros tenemos muchos chats, muchas líneas abiertas, ya sea en página web, en Instagram, en Facebook, los mismos chats que están en clinicaelements.cl. Las chicas, cuando ustedes consultan, les llega la pregunta al WhatsApp, por ejemplo, ellas siempre nos preguntan a nosotros, y nosotros, el equipo de nosotros es grande, somos 14 médicos, el grupo de cirugía plástica es súper potente en Clínica Elements, entonces siempre hay alguien que está asesorando esa respuesta. Entonces, para que la gente sepa que pueden consultar, nosotros siempre las chicas siempre van a estar como guiándolos al más idóneo, porque José Luis se dedica más a una cosa, Rolando más a otra. O sea, siempre hay uno que se dedica un poco más, y las chicas van derivando eso y van tratando de guiar a los pacientes, para que ustedes sepan que pueden contar con eso también, como en las vías alternas de llegada. Bueno, vamos cerrando, ya nos quedan como 30 segundos. Entonces, José Luis, Rolando, yo quería darles las gracias por darse el tiempo de compartir sus experiencias y su conocimiento, ¿ya? Y darle las gracias también a los asistentes que nos acompañaron hoy día.